Buen día, mis amados en Cristo. Espero que por la gracia y misericordia de Dios todo esté bien en la vida de cada uno de ustedes y familia extendida. Reciban por favor un abrazo a la distancia. Hoy domingo se da comienzo a lo que se le llama la Semana Mayor o Semana Santa. Y hasta esa fecha, Cristo había resistido el clamor de la multitud de elevarlo a un puesto importante. Pero en las afueras de Jerusalén se encontró con otra multitud. Esta se componía de peregrinos que habían venido a la fiesta y que, habiendo visto varios de sus milagros, los vieron, otros escucharon sobre esos milagros, pues querían conocerlo. Esa multitud, con aquel espíritu nacionalista que los caracterizaba, esperaban que el rey tomara posesión de su trono. Además, en Lázaro vieron la evidencia de su poder. El propósito de Cristo ese día, de la entrada triunfal, era diferente al de las multitudes. Y en cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9:9, se desarrolla la temática de hoy. No nos asombra que la multitud no entendiera lo que pasaba. Ni los mismos discípulos lo comprendieron sino hasta mucho tiempo después. Era la oferta final del Mesías, aunque él sabía perfectamente que la nación no lo recibiría. Hoy estaremos estudiando 3 grupos importantes que hicieron presencia allí en la entrada triunfal de Jesucristo. Un grupo, el grupo común. 2 y 3, el de los religiosos y el de los discípulos. Me es necesario dar lectura primero a la profecía del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Procedo a la otra profecía citada. Zacarías, por favor, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El texto base es San Juan capítulo 12, del 12 al 19. Me permito leerlo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Veamos el comportamiento. Pero, estoy adelantando, versículo 16 al 19. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho
y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro. Cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. 3 grupos. El primero, el grupo común. Y en San Juan capítulo 12, versículo 12, los nombra. El siguiente día, grandes multitudes se volcaron hacia la celebración. Grandes multitudes, el grupo común, el vulgo, hartos, cansados de pagar impuestos a Roma. Pues de todo lo que ellos ganaban con su trabajo, tenían que tributar a Roma. Inclusive, asistiendo a Jerusalén para celebrar la Pascua, se veían obligados a detenerse para llevar la carga de un soldado romano si ellos lo llegasen a ordenar. Tal era la situación que vivían, que ni siquiera eran dueños de su propio tiempo. Estaban supeditados a la voluntad de Roma. Y al entrar Jesús victorioso en un pollino, se avalancha la ciudad para verle. Quizá muchos no sabían por qué había multitudes batiendo ramas de palmeras. Otros estaban allí pues querían conocer al resucitador de Lázaro. Muchos anhelaban que quien estuviera montado en ese pollino fuera el Mesías, pues estaban cansados de vivir bajo la subyugación y opresión del Imperio Romano y estaban listos para seguir a cualquiera que le pudiese sacar de esa situación. Su anhelo era que las cosas fueran como lo dicen las escrituras en los días de el rey David o Salomón, donde ellos disfrutaban de innumerables riquezas e inspiraban respeto a las naciones vecinas. Era su gran anhelo. Y ante esa multitud podemos preguntarnos, ¿qué vemos en ese grupo popular? No buscaban la verdad. Buscaban beneficios. Querían un Salvador, pero lo querían bajo sus propios términos. Estaban buscando un Salvador que hiciera lo que ellos querían. Su enfoque estaba en las necesidades de ellos, en las necesidades económicas y deseo de tener libertad política. Pensaban en sí mismos, en esa libertad. Y lo triste, y podemos seguir preguntándonos, ¿habrá gente así todavía? Existe aún personas
que quieren buscar a Jesús, pero bajo sus propios términos. La naturaleza humana es la misma. Quizá alguien se encuentra aquí hoy y está buscando a Jesús solo para que le ayude a resolver un problema de salud, un problema matrimonial, una situación laboral o algún otro problema. Posiblemente, ¿verdad? Porque la naturaleza es la misma. Jesús es poderoso para resolver cualquier problema que se esté enfrentando. También puedo asegurarte que si tu motivación, escúcheseme bien, que si tu motivación en buscar de Jesús es solamente resolver tus problemas, tarde o temprano te desilusionarás. Esa no es la clase de fe que está buscando Jesús. Esa no es la clase de relación que el Señor desea tener contigo. Pero al ver la naturaleza humana, podemos preguntarnos, ¿habrá otra clase de fe preferible? Conozcamos un segundo grupo, uno que acompañó a Jesús de cerca. El segundo grupo, el grupo de los discípulos. Y aquí en San Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Grupo de los discípulos. Me remito a el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El grupo de los discípulos. Felipe invitó a Natanael para que conociese a Jesús, argumentándole que él era el Mesías. Cuando Jesús lo vio, le dijo que él había estado sentado y le dijo lo que él había estado haciendo ese día. Natanael pudo ver claramente
que ese hombre venía de Dios y quiso unir su destino a él. Estamos viendo la diferencia de estos grupos. Ahora, Natanael pudo ver en los 3 años que anduvo con Jesús milagros increíbles. Fue testigo ocular de la resurrección de Lázaro. Vio a ciegos recuperar la vista, a cojos caminar. Todos estos milagros comprobaban la veracidad de que Jesucristo no era un farsante, no era un impostor, que era el Salvador esperado. Natanael fue un convencido de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un convencido. Y también algunas preguntas. ¿Qué clase de fe vemos aquí? ¿La de los discípulos? ¿Cuál es la diferencia entre este grupo y el anterior? La clave para entender la diferencia entre estos dos grupos es el compromiso. No es que los discípulos lo entendiesen todo, pero creyeron que Jesús era el Mesías proclamado en el Antiguo Testamento. Y fue con la venida del Espíritu Santo, después de la exaltación de Jesús, que vino el entendimiento del significado y cumplimiento de las profecías. Tampoco se trataba de tener una fe que nunca fallara. Recordemos que los discípulos abandonaron a Jesús en su crucifixión. Quizás, como los primeros discípulos de Jesús, no entendemos completamente las cosas de Dios. Recuerda que Jesús no nos exige que lo entendamos todo para poder seguirle. Lo que sí es claro es que la fe no debe ser ciega. Es inteligible. Es razonable. ¿En qué? Razonable en los argumentos bíblicos. Cuando estamos faltos de fe, dudamos en las promesas bíblicas. Cuando estamos falta de fe, dudamos en lo que el Señor nos dice. Ahora, quizá nuestra devoción por Cristo ha fallado en algún momento. Recuerda que Cristo restauró a sus discípulos y nos puede restaurar. Si le has fallado, si le hemos fallado al Señor, recuerda que Él está deseoso de restaurarle. Él no te mira con ojos de condenación, sino de amor. Lo que podemos compartir con los primeros discípulos de Jesús es su convicción de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Podemos saber que queremos unir nuestro destino con el suyo. Eso sí es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero nos queda un tercer grupo. Ese tercer grupo, en San Juan capítulo 12, 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, los
Los fariseos, recuerden que los fariseos y los saduceos eran religiosos. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 45 en adelante. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Aquí vienen el nombre de los religiosos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese es el tercer grupo. Recuerden, por favor, los saduceos generalmente eran sacerdotes y de clase alta. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, pero ellos eran muy apegados a la letra de la ley. Y no solo eso, añadían costumbres humanas a la ley. El problema no era ser apegados a la ley, el problema era agregarle costumbres humanas. Ellos eran orgullosos de sí mismos. Creían que eran los únicos que estaban en la verdad. Ese grupo, los fariseos, hablaron con Jesús reiteradamente durante su ministerio público, tratando de hacerle supuestamente entrar en razón, para que no continuase con su predicación. Para los fariseos, esa charlatanería que la gente llamaba milagros, no eran milagros, sino obra de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y esto se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es otorgar los milagros que realizó Jesús como si hubiesen sido realizados por el mismo Beelzebú. Ellos sabían que los magos de Egipto hacían cosas semejantes. Y recordemos cuando Moisés con su hermano Aarón estuvieron frente a Faraón. Esos hombres hicieron, mejor sea dicho, aparecer serpientes. Por eso es que los fariseos sabían que los magos de Egipto hacían cosas semejantes. Además de lo anterior, los fariseos se escandalizaban porque Jesús aceptaba como seguidores a las prostitutas y cobradores de impuestos. Y hemos de recordar que el Señor no hace acepción de personas. Claro que sí. Él llama a las prostitutas,
Él llama a los delincuentes. Él llama a los asesinos. Su amor alcanza para todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ellos, esos fariseos, no podían aceptar cómo él pudiese recibir a prostitutas y cobradores de impuestos. Algunas preguntas. ¿Qué notamos en el ejemplo de los fariseos? Al parecer, su actitud era razonable. Aparentemente estaban pensando bien, pues buscaban lo mejor para el pueblo. Sin embargo, las apariencias engañan y se engañaban a sí mismos. Mis amados, el camino de Dios no es a través de la razón, de pensarnos buenos, de ser sabios y listos. Solo viene de un corazón humilde y contrito, que acepta con agradecimiento lo que Dios da en su palabra. El fariseo es como una fruta de plástico. Luce muy bonita por fuera, pero no hay nada adentro. Qué triste que aún así, dentro del pueblo de Dios, hayan personas así, como una fruta de plástico, bonitas por fuera, huecas por dentro. Porque viven una vida religiosa. Y son huecos por dentro, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Y si no se alimentan de la palabra de Dios, no hay transformación. Pero algo que sí es cierto para todos los que hemos creído, y es el punto para examinarnos. Si no hay transformación, es porque no hemos nacido de nuevo. El Señor lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el peligro, mis amados, que alguno sea como una fruta de plástico. Se ve bien, pero vacía. Mientras estés vacío espiritualmente, tu modo de hablar, tu modo de pensar es idéntico a los que están sin Cristo. Hemos visto que Cristo ha llegado como Rey y Libertador. Rey para gobernar.
Y Él ha de gobernar en la vida de todos nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Y ha de gobernar. Libertador. Porque pagó por mis pecados, por tus pecados, y nos reconcilió con Dios Padre. Pero es también libertador de aquellos que no han creído el Evangelio, que no han creído en Cristo como Señor y Salvador. Es libertador. Y es el momento en que te puedas evaluar y asimismo postrar delante de Dios y reconocer tu insuficiencia. Hemos de reconocer que sin el Señor no somos nada. Y si no crees que Jesucristo es Dios, porque Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no crees que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios Padre, si no crees que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y si no crees que solamente en Él hay salvación, y que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, si no crees esas verdades, te condenarás. Pero si crees, pasarás de muerte a vida. Si crees que Jesucristo es el Señor, se convierte en tu jefe, en tu amo. Y así nosotros haciendo la voluntad de Él. Es menester creer esas verdades. Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, una sola vez y para siempre. Lo repito, Cristo llegó como Rey y como Libertador. Pero tenemos que decidir cómo vamos a responder. Y asimismo, te debes evaluar. ¿En qué grupo te ves hoy? ¿Te ves en el grupo popular? ¿Solo para esperar beneficios materiales de parte del Señor? Pues recuerden que ese mismo grupo, una semana después, formaban parte del grupo que gritaban: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Y cuándo aconteció? Cuando sus deseos no se cumplieron. ¿O eres quizá del grupo de los religiosos? Que hacen todo como por costumbre. Participan como por participar. O del grupo de los discípulos, que aunque fallaron, le creyeron al Señor. Aunque le fallaron, le siguieron. ¿Con cuál grupo te identificas? Iglesia, hay que tomar decisiones. Recuerden que los fariseos se creían buenas personas, que no le hacían daño a nadie y que podían manejar sus propios asuntos. Si ellos pudiesen manejar sus propios asuntos, entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál es tu respuesta a su demanda de que le entregues tu vida? Es el momento. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser tarde.
Y por supuesto, de esos tres grupos, el mejor es el que representa a los discípulos. No lo entendían todo, ni fueron perfectos. Sin embargo, tuvieron una fe suficiente para seguirle. Eso es todo lo que Cristo te pide. Una fe que te lleva a creer en Él, a confiar en Él y a someterse a Él. Te invito a compartir esa fe hoy. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias porque eres mi Señor. Eres Señor de todos los que hemos creído el Evangelio. Eres Señor, eres libertador. Pagaste por mí. No lo merecía, Señor, te lo agradezco. Y hoy puedo llamarte con alegría, con orgullo, Padre, porque me has adoptado como tu hijo. Y mi hermano mayor es Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Señor, por tu obra en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo.